Buenas noches, amigos, bienvenidos de vuelta. En el capítulo de hoy quiero hablar de Maimónides y cómo habla sobre la visión de la angelización. Es decir, vamos a hacer un recorrido por la cosmovisión del siglo XII y la visión neoplatónica que tenía sobre el macrocosmos, el universo, cómo lo veían en el siglo XII, la visión neoplatónica, cómo esto trasciende al misticismo judío y los cabalistas de hoy y cómo esa transformación del hombre a ángel puede ser una escalera para alcanzar aspectos de la divinidad en este mundo y alcanzar dones, alcanzar una serie de cualidades de superhombre. Y esto se encuentra no solamente en el mundo metafísico de Maimónides, sino en el mundo filosófico, epistemológico del mundo greco-romano, del mundo islámico y del mundo judío. Es decir, aquí no habría duda que cada uno de alguna manera hablaba sobre esa cosmovisión, pero se fueron difundiendo distintas doctrinas teológicas hasta nuestros días. Y vamos a hablar un poco sobre cómo, citando Maimónides, al Rambam, podemos acceder a cómo actualmente los cabalistas ven el mundo místico y alcanzar esos dones divinos. Bueno, vamos a ello. Primero que nada, tenemos que pararnos en este siglo XII, la cosmología que veía Maimónides. En esa época, el mundo no lo veían como lo vemos hoy, es decir, que somos el planeta que gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Ellos veían que la Tierra era el centro del universo y sobre la Tierra, así como las capas de una cebolla, habían unos aros, unas esferas invisibles que hacían girar a los distintos planetas y estos planetas eran conciencias, eran intelectos que tenían influencias sobre nosotros en la Tierra. Es decir, ellos nos veían como las capas de una cebolla y nosotros estábamos en el centro, debajo del mundo sublunar, porque la esfera más cercana era la luna, y así, etcétera, etcétera. Ellos veían el plano cosmológico con esas 10 esferas, 9 para los griegos o algunos, en donde nosotros nos veíamos influenciados hasta el fondo, hasta el final. Y arriba se encontraba Dios, la divinidad se encuentra en el séptimo cielo, en el noveno cielo, en el último cielo. Y esta visión que tenían en esa época eh, no tuvo mucho debate hasta Newton, es decir, desde los griegos y neoplatónicos, platónicos, Aristóteles, hasta Newton, la visión del mundo seguía siendo la misma y eh, les costaba ver otra cosmovisión. El que ahora exista el terraplanismo y creen en la Tierra plana, no parece que avanzamos mucho en los cambios, ¿no? Pero ellos veían esta visión del universo. A pesar de entender que ya no nos encontramos en el centro del universo, aún así seguían viendo las esferas y veían como hasta Newton no pudieron entender entonces la gravedad, etcétera, etcétera. Bueno, ellos también veían que Dios era la causa primera, y Maimónides en la Guía de los Perplejos habla sobre esta causa primera, pero discute con la filosofía griega y nos hace entender que la shefa, la influencia, es decir, la influencia divina que se ve como luz o se ve como agua, se ve como un desbordamiento del intelecto divino hasta alcanzar las distintas capas y esferas, no está asociado a una causa y efecto, sino que esa causa primera acompaña como un desbordamiento intelectual, siendo más bien una preexistencia, una causa preexistencial de la existencia. Es decir, que la divinidad
va a acompañar ese intelecto hasta llegar hasta nosotros. Es decir, tenemos a la divinidad aquí cerca, porque es cercano e influye, Él es todopoderoso. En la visión del Rambam, él estaba acá mismo, a pesar de estar siendo la causa primera en un lugar distante. Y en cambio para los griegos, esa causa era sencillamente como un efecto dominó, tumbó el primero y hasta allá el efecto, pero ya no estaba acompañando la causa. Maimónides es muy quisquilloso y cuidadoso al hablar sobre esto, sobre la importancia del acompañamiento, es decir, del efecto que tiene el intelecto divino en cada uno de los desbordamientos. Así que no deja de estar sujeto el astro o el ángel o el intelecto que se encuentra por encima sin la divinidad. Y también es muy cuidadoso no mencionar en que no caigamos en antropomorfismos, es decir, él esta lo llama luz o líquido, tiene un efecto, pero no dice que Hasbe Shalom, es decir, que con cuidado no caigamos en la trampa de creer que se corporiza Dios. Él es muy cuidadoso en esto porque, bueno, insiste en que esta es la razón por la que se han hecho cultos a otras divinidades, sino entender la divinidad como una causa primera y única. Y este es el concepto de Maimonides sobre el mundo, como la visión, la cosmovisión del universo. Hay un autor que se llama Adam Afterman. Él explica esto muy bien en el lenguaje del misticismo. Este es un libro que citaré. Él explica cómo pasa esa cosmovisión del siglo XII hasta nuestros días. Y lo cito porque este, eh, esta providencia hasta el misticismo actual, cómo pasamos de conceptos, es lo que tratamos o lo que trato de explicar en este video, para que nos demos cuenta de que no estamos lejanos a conceptos antiguos, tan lejanos como creemos cuando buscamos una conexión con la divinidad desde el intelecto. Pero el Rambam nos habla en el capítulo 1 y luego en el capítulo 7 del Mishneh Torah. Vamos a ver cómo nos habla sobre el Naví y cómo alcanzar esa profecía. Esto también se encuentra en la visión árabe, en la visión neoplatónica, habla Filón de Alejandría. Todos en esta época creían que alcanzar la divinidad era como alcanzar una escalera subiendo de intelectos, intelectos, intelectos al convertirlos en ángeles. Y también estaba el mundo del Hades o la demonización, es decir, perdíamos el contacto con la divinidad y nos pervertíamos. Maimónides es cuidadoso en explicar este concepto porque caíamos en el misticismo con mucha facilidad y él era un racionalista. Pero aún así nos deja pinceladas de su visión o la visión que tenían en esa época y la visión actual del judaísmo de cómo convertirse. Él cita a Samuel Shmuel, profeta 10:6 en el Mishneh Torah, donde dice que te convertirás, se habla de Saúl, que el profeta le está diciendo que se levante y que se convierta en un hombre nuevo, en los Ishim, Ishimaher, en un hombre nuevo, renovado, un hombre distinto al que fue. Entonces, ¿cómo? El aceptando a la divinidad, permitiendo una conexión con lo divino. Maimónides explica entonces que para alcanzar ese nivel de profecía de Naví, había que tener fortaleza del cuerpo, es decir, que el control de las pasiones corpóreas, de carácter fuerte, emociones fuertes, de carácter y temperamento fuerte, y de un intelecto totalmente controlado y entregado a los aspectos de la divinidad, no dando espacio al más mínimo detalle de distracción y en contemplación con la divinidad. Entonces, es toda una visión como que él explica que hay que alcanzar una serie de pasos y no insta a que sea un deber religioso, pero insta a que
No insta con facilidad a que todos sean profetas, pero dice que es el deber, no como deber religioso, es un deber del hombre alcanzar esa pureza de pensamiento, de intelecto, de emociones y de carácter y de cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en este capítulo 7 y luego más adelante en Misión Torah, en un famoso capítulo 351, famoso porque es muy incomprensible o no incomprensible, solo contradictorio entre el Maimónides irracional y este que nos da una serie de pasos para alcanzar la profecía. Voy a citar algunos autores, pues ya mencioné a Adam Afterman, que hablan sobre cómo esta visión en realidad nos está acercando a la evangelización, que es también un concepto muy popular de la época del que hablamos, pero él lo lleva un poco más allá, porque estaríamos hablando de una escalera en donde alcanzamos ciertos niveles hasta alcanzar el ser una especie de divinidad, alcanzar esa divinidad, alcanzar dones de la divinidad, al estar en unión, comunión con la divinidad. Entonces, esto rompe totalmente con este concepto racional, pero nos da pistas de las cuales mm, Nachmanides y luego Abulafia y los cabalistas toman y aceptan y dicen, ok, el Rambam lo dijo, es una cuestión de pureza, de intelecto y de meditación y de poderut y de imborenut para alcanzar esos estados de conciencia, estados intelectuales. Y de eso es de lo que hablamos en este canal, de cómo hacer meditación, una práctica de introspección para alcanzar estados en donde puedes cambiar la historia que te cuentas, puedes sanar, puedes alcanzar niveles, de los cuales el Rambam habla de la profecía y habla de alcanzar una pureza con el Espíritu Santo. Y esto también se encuentra muy cercano al mundo cristiano actual, porque bueno, Filón de Alejandría y padres del cristianismo también tenían esta visión. Pero hoy en día hay muchos conceptos religiosos, tanto del mundo judío como del mundo cristiano, en donde hablar de la angelización y la divinidad, alcanzar niveles de la divinidad, sería visto como profano. Entonces, al citar al Rambam y su metafísica, su filosofía, su epistemología, no pretendo ofender a quienes ven el judaísmo como un plano racional, sino para que veamos que siempre ha estado desde el Rambam a todos el misticismo, a pesar de que se tuvo mucho cuidado para no caer en errores que, bueno, populares de la época, sobre todo después de Shabbatai Tzvi y los falsos mesías que eh, trastabillaron tanto el mundo místico en el judaísmo. Y bueno, los invito a que dejen sus preguntas. Si les gusta que hable del Rambam, tengo mucho por decir del Rambam. Y podríamos hacer una serie de videos hablando de la filosofía, su cosmovisión, como el Shimon Perakim, este capítulo de alcanzar la profecía habla, hay un hermoso capítulo en donde habla de los distintos niveles que se encuentran cercanos al rey, cercanos a su palacio, los que están en las afueras del reino, etcétera, etcétera, y cómo hay que alcanzar, estar más cerca del rey. También muy poético, muy bonito, como lo expresaba el Rambam con metáfora, alcanzar los aspectos más cercanos de la divinidad. Y bueno, eso es todo. Espero sus comentarios. Muchas gracias por participar. Súmense a los grupales y nos vemos.